Iniciar la exploración a fondo de hoy requiere de verdad mirar un poco más allá de las apariencias. Fíjate que tenemos sobre la mesa un material que engaña bastante a primera vista. Totalmente. Y es un engaño fascinante, digamos muy bien pensado. Sí, muy bien estructurado. Se trata del libro La montaña jardín, que fue escrito en 2019 por la educadora venezolana Raquel Peña. Y digo que engaña porque cualquiera que hojee sus páginas y vea las ilustraciones, ya sabes, mariposas, flores parlantes, colores brillantes. Claro, uno lo cataloga de inmediato. Exacto. Uno podría catalogarlo como un simple cuento didáctico para la hora de dormir. Un librito infantil y ya. Pero, sin embargo, al analizar detenidamente sus líneas, emerge una realidad muy, muy distinta. Completamente distinta. O sea, esta obra es, en el fondo, una clase magistral. Así es. Una clase magistral sobre cómo desglosar conceptos increíblemente complejos de biología, de ecología, de ética, y transformarlos en sistemas de información memorables y súper fáciles de digerir. Y ese es precisamente el objetivo central de nuestro análisis de hoy. O sea, nuestra misión es extraer esas pepitas de sabiduría sobre la arquitectura narrativa del autor. Exacto. Queremos observar cómo utiliza la personificación y la mitología no solo para entretener, porque claro, entretiene, sino como vehículos reales para la transferencia de conocimiento denso. Conocimiento muy técnico, de hecho. Sí, y lo verdaderamente valioso de este análisis es que sus aplicaciones, bueno, van mucho más allá del público infantil. Para quienes nos escuchan hoy, ya sea que trabajen en digamos, desarrollo de software o en la estructuración de finanzas corporativas. O en recursos humanos, por ejemplo. Totalmente, en la gestión de recursos humanos. En cualquiera de esos campos se pueden extraer estas herramientas literarias. Porque, a fin de cuentas, es un estudio sobre cómo la empatía narrativa reduce drásticamente la sobrecarga cognitiva cuando toca explicar sistemas complejos. A ver, vamos a desempacar esto por partes, porque creo que la base de todo radica en la construcción del mundo. El andamiaje inicial. Exacto. El andamiaje. La mitología que plantea la autora es lo que sostiene toda la información técnica que viene después. La historia nos sitúa en un ecosistema místico llamado la montaña jardín. Y todo arranca con una jerarquía muy clara. Una jerarquía inquebrantable desde la primera página. Sí, nos dice que este mundo fue creado por el rey de los cielos, Shamaín. Él es quien establece los reinos vegetal y animal, pero, y aquí está el detalle clave, no los deja operando solos en el vacío. No los abandona a su suerte. Para nada. Los pone bajo el cuidado y la supervisión directa de la reina Pachamama. La diosa Gaia. La mismísima diosa Gaia, quien asume esta inmensa responsabilidad de velar porque cada reino, cada criatura minúscula, cumpla su propósito específico. Lo fascinante aquí es cómo este punto de partida establece ese sentido de orden del que hablábamos. Nada en este ecosistema místico existe por accidente. Nada está por azar. Todo tiene una razón de ser. Exactamente. Todo tiene una función operativa clara. Y fíjate, este es el principio básico de la ecología de sistemas. Pero aquí está presentado a través del lente de la mitología. Es mucho más digerible así. Claro. Porque al enmarcar el ecosistema bajo la supervisión de estas entidades superiores, como Shamayin y Pachamama, el cerebro del lector asimila de inmediato que está a punto de aprender sobre un sistema estructurado, un sistema regido por reglas de causa y efecto. Prepara el terreno cognitivo. Totalmente. Prepara la mente para absorber datos mucho más técnicos más adelante. Sí, prepara la mente para el orden. Y para ejecutar ese orden ya a nivel del suelo, a nivel operativo, entran en escena las mensajeras del clima, las hadas de las estaciones. Que me encanta cómo las representa. Es un detalle bellísimo. Es interesante notar que en el mundo animal de este libro, estas hadas no son las típicas figuras humanas en miniatura volando por ahí, son mariposas. Mariposas, sí, una elección biológica muy acertada. Y tenemos 4 figuras centrales. Está Arcoíris, que es el hada de la primavera con unas alas multicolores espectaculares. Está Nieves, el hada del invierno con alas de un blanco gélido. Luego están los príncipes. Exacto. Autumnus, el príncipe del otoño, que luce unas alas de un naranja intenso. Y su hermano Berth, el príncipe del verano.
Y bueno, hay una anécdota en esta sección que me parece sinceramente una genialidad pedagógica. La del viaje estacional, seguro. Esa misma. Resulta que Pachamama los envía a recorrer el mundo en parejas para instaurar el clima en la Tierra. Manda a Berth con nieves, es decir, verano-invierno, y a Autumnus con arcoíris, otoño y primavera. Una separación muy específica. Muy específica. Y el problema surge cuando Autumnus y arcoíris se distraen, se ponen a jugar con absolutamente todas las criaturas que cruzan su camino en el bosque. Se les va el tiempo volando. Literalmente. Y terminan llegando tardísimos a cumplir su misión estacional. Si analizamos ese detalle, notamos cómo la autora utiliza un simple, digamos, despiste de personajes infantiles para explicar un fenómeno meteorológico real. Es brillante. Es que introduce una regla mnemotécnica fantástica. En gran parte del mundo, la primavera y el otoño se perciben como estaciones de transición. Son increíblemente fugaces, especialmente si las comparamos con los bloques largos, pesados y dominantes del verano y el invierno. Pasan en un abrir y cerrar de ojos. Exacto. Y en lugar de ofrecer una explicación árida, ya sabes, sobre la inclinación del eje de la Tierra o la órbita solar alrededor del ecuador, se codifica toda esta información meteorológica en la memoria episódica. A través de la historia. Claro. Entonces, cuando caen las hojas secas rápidamente, la mente recuerda que es Otumus intentando recuperar el tiempo perdido. Cuando vemos un estallido temporal de flores en el campo, es la magia fugaz de arcoíris trabajando a contrarreloj. Es una estrategia de anclaje de información súper efectiva. Es una forma de darle una explicación, casi diría yo, de recursos humanos a un evento astronómico. Es una gran analogía. Y esta misma técnica de anclaje la vemos aplicada de lleno en lecciones ya de biología dura y pura. Un ejemplo que resalta muchísimo en el texto es el encuentro entre Berth, el príncipe del verano, y la cigarra. Oh, esa escena es buenísima. La escena comienza con un conflicto clásico. Berth va volando tranquilamente y de repente, ¡pum!, se topa con un ruido ensordecedor que lo aturde por completo. Le rompe la paz. Se molesta muchísimo. Busca por todo el tronco de un árbol, sube y baja, hasta que encuentra a la criatura y le exige una explicación por semejante escándalo. Y lo que podría ser simplemente una anécdota cómica, un chiste de ruido en el bosque, se convierte en un vehículo perfecto para inyectar rigor científico. Porque aquí hay que destacar algo vital. La autora no subestima a su audiencia. Para nada. Introduce terminología biológica real. Así es. La cigarra no se encoge de hombros ni se disculpa de forma sumisa. De hecho, corrige al príncipe del verano con toda propiedad. Le da una lección. Le aclara formalmente que pertenece a la familia Cicada orni. Nada de apodos. Y luego le lanza un dato técnico que desmitifica una creencia popular gigantesca. Le explica que las cigarras no cantan. Exacto. No tienen cuerdas vocales. Exactamente. Le dice que estridulan, y que este sonido mecánico, tan fuerte, es una respuesta directa al inmenso calor del verano. Es supervivencia pura. Pero el punto de inflexión, el momento emocional, ocurre cuando la cigarra le revela a Berth su verdadero ciclo de vida. Le cuenta que su especie pasa entre 13 y 17 años bajo tierra. ¿17 años? Es una barbaridad de tiempo. Alimentándose en la oscuridad absoluta de la savia a las raíces. Y todo ese sacrificio, todos esos años, es para poder salir a la superficie un solo verano. Un solo verano para aparearse y morir poco después. Es un ciclo trágico pero hermoso. Y el asombro de Berth es tan grande ante este nivel de sacrificio biológico, que en ese mismo instante la nombra mensajera oficial del verano. Si conectamos esto con el panorama general, por ejemplo, del aprendizaje de adultos o incluso de la comunicación corporativa, la lección es inmensa. Piensen cuántas veces se necesita explicar una estrategia de negocio a largo plazo, o un periodo de investigación y desarrollo que opera, digamos, bajo tierra durante años antes del lanzamiento de un producto. Pasa todo el tiempo en las empresas, años de desarrollo que nadie ve. Exacto. Presentar esos ciclos largos de incubación en una junta directiva puede ser aburrido o muy difícil de justificar ante los inversores. Pero al utilizar el equivalente conceptual de la cicada orni, explicando que ese trabajo subterráneo, oscuro y silencioso es fundamental para lograr un estallido vital de actividad en la superficie, se logra una comprensión profunda. Les das una narrativa. Tal cual.
La autora logra introducir el concepto de estridulación y los ciclos de vida de 17 años sin que se sienta en ningún momento como si estuvieras leyendo un glosario de términos biológicos. Todo fluye porque la información técnica resuelve el conflicto narrativo inicial del ruido ensordecedor. Ese encuadre narrativo cambia la perspectiva por completo. Y vemos un patrón muy similar cuando el libro aborda la estación del otoño. Automus va caminando sobre un suelo que está totalmente cubierto de hojas ocres y se topa con un desfile de insectos que parecen llevar armaduras pesadas. Las hormigas. Las hormigas. Y ahí conoce a Álada, que es la líder de estas hormigas voladoras. Ella, en medio de su prisa, le explica que trabajan a contrarreloj recogiendo hojas y semillas para la reina Alúa, porque la colonia necesita reservas críticas. O sea, se viene el invierno. Necesitan sobrevivir a la inminente hibernación invernal. Y en medio de ese diálogo acelerado se introduce otra capa de datos científicos altamente específicos. Álada le explica a Automus que las hormigas voladoras hembras pierden sus alas de forma permanente de inmediatamente después de ser fecundadas durante el vuelo nupcial. Se arrancan las alas. Sí, y esta pérdida no es un accidente ni un castigo, es una adaptación evolutiva estricta, porque pasarán el resto de su vida entera dentro del hormiguero operando el sistema interno de la colonia. Ya no necesitan volar. Y Automus se le conmueve tanto con esto. En reconocimiento a esta labor silenciosa y vital, las nombra guerreras del otoño. Es fascinante notar cómo la pérdida de las alas, que podría sonar terrible, se enmarca como un acto de dedicación. Y no como una tragedia. Exacto, no como una tragedia. Se reformula un hecho biológico que podría ser frío y clínico en un valor de compromiso colectivo. Y con esto, la carga cognitiva se reduce drásticamente. El cerebro del lector no procesa datos aislados y aburridos sobre la hibernación o la amputación de extremidades en insectos. Lo que procesa son las motivaciones profundas de personajes con los que ya existe una conexión empática fuerte. ¿Te importan los personajes? Entonces te importa la biología. Así es. Cuando la información técnica está atada a una emoción o a un sacrificio comprensible, la retención a largo plazo se dispara en la memoria. Y hablando de emociones y motivaciones, pasemos a un terreno donde la obra realmente, pero realmente brilla. El reino de las flores y el origen del color. Una de mis secciones favoritas. Es hermosa. La premisa inicial aquí es que, justo tras la creación del mundo, todas las flores de la montaña jardín existían únicamente en capullos cerrados y carecían por completo de color. Eran totalmente blancas o transparentes, digamos. Eran esencialmente lienzos en blanco. Entonces, el hada arcoíris llega armada con su polvo mágico porque necesita comenzar el proceso de pigmentación. Pero en lugar de solo espolvorearlo por doquier, pide una voluntaria para la primera prueba. Alguien que dé el paso al frente. Exacto. La primera flor que da ese paso demuestra una valentía enorme ante lo desconocido y, como resultado de ese valor, recibe una mezcla absoluta de todos los colores del polvo mágico. Y esa primera flor valiente se transforma en Tolé, la flor de la tolerancia. El simbolismo de esta elección particular es excepcionalmente rico desde el punto de vista ético. Al otorgarle literalmente todos los colores, la autora crea una representación visual irrefutable de la diversidad. Es una imagen muy potente. Muchísimo. Tolé no solo representa la tolerancia como un concepto ético o abstracto en una pizarra. Ella misma encarna la diversidad de todo el ecosistema en sus propios pétalos. Y esto le otorga una seguridad psicológica inmensa. Le da confianza. Le da la confianza necesaria para entender que no tiene ningún sentido rechazar a ninguna otra criatura del bosque, ya que ella misma es, en esencia, un mosaico de todas las posibilidades y colores. Es una forma muy inteligente de materializar la ética, de hacerla visible. Y tras este primer experimento con Tolé, el hada arcoíris comprende algo vital. Entiende que debe asignar los colores basándose en la naturaleza intrínseca de cada flor. Ya no al azar, sino con propósito. Con mucho propósito. De este modo nace Ama, la flor del amor, que posee una voz inmensamente tierna y recibe un rojo profundo. Y sus pétalos se moldean en forma de corazón. Una correlación directa. Directa. A su lado florece Ailey, la flor de la honestidad y la pureza, de una naturaleza muy, muy sencilla.
Ailey recibe el color blanco prístino y desarrolla pétalos redondos y suaves que, según el texto, parecen una mopa de algodón. Qué bonita descripción. ¿Sí? Y supervisando a todas estas recién nacidas se encuentra la reina orquídea. Ella es una figura de autoridad que impone respeto inmediato con su sola presencia. Posee el poder excepcional de cambiar el color de sus propios pétalos a voluntad, y su misión principal es guiar el crecimiento emocional y operativo de sus hijas. Pero dentro de todo este jardín tan protegido, hay una historia que rompe el molde de las demás, Sí, la historia de Dulce Estrella. que es básicamente un estudio profundo sobre la resiliencia en condiciones de aislamiento extremo. Sin duda, Dulce Estrella tiene, como su nombre indica, forma de estrella, y carga con una misión vital, pero extremadamente solitaria y fría. Resulta que es la única flor de todo el ecosistema diseñada biológicamente para despertar y operar durante el rigor del invierno. Cuando todas las demás duermen. Exacto. Mientras el Hada Nieves construye una inmensa cúpula de cristal para aislar y proteger a todas las demás flores, sumiéndolas en una hibernación segura, Dulce Estrella permanece afuera, En la intemperie. en medio de la tormenta. No puede ver a sus hermanas a través de la escarcha que cubre el cristal. No puede interactuar directamente con ellas. Sin embargo, su propósito, que le es revelado por el Hada Nieves, es crucial. Debe hablarles desde el corazón durante toda la tormenta invernal. ¿Usar su voz a través del hielo? Sí, para mantener su esencia animada. Para recordarles que están vivas hasta que retorne la primavera y el calor. Si lo trasladamos nuevamente a un contexto organizativo contemporáneo, Dulce Estrella representa los sistemas de soporte crítico que operan durante los periodos de crisis, los famosos inviernos corporativos. Las épocas de vacas flacas, como dicen. Exacto. Enseña que mantener la cohesión, mantener la moral y la comunicación, incluso cuando hay un aislamiento físico severo o una falta total de visibilidad operativa, es una función absolutamente esencial para la supervivencia a largo plazo de todo el ecosistema de la empresa. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque la autora no se detiene en simplemente presentar a los personajes y colgarles una etiqueta moral estática como bueno y malo y ya. No, los pone a trabajar. Los pone a prueba. El verdadero aprendizaje en la obra ocurre cuando estas flores pasan de la teoría abstracta a la práctica diaria. Empiezan a interactuar con su entorno, estableciendo relaciones simbióticas que ponen a prueba esos mismos valores que representan. Ese es el salto fundamental de la moral pasiva a la ética aplicada. Los valores, por definición, no pueden existir en un vacío estéril. Necesitan acción. Requieren roce, requieren fricción y relación constante con elementos externos para consolidarse de verdad. El mejor ejemplo de esto es la experiencia de Ama, la flor del amor. Ella se despierta anhelando, con desesperación, conocer a los insectos viajeros, a las abejas, a las mariposas, de los que tanto le habla el sol, que en el libro es el rey del amanecer. Está ansiosa por conectar. Muy ansiosa. Sin embargo, la reina orquídea interviene justo a tiempo para frenar esa ansiedad desbordada. Le explica que están a punto de recibir la visita oficial de la reina miel, la máxima líder de las abejas. Y la instrucción que le da la reina orquídea a Ama es profundamente contraintuitiva para una mente ansiosa. Le dice que se calme. Le dice que no necesita hacer ruido, que no necesita sobreesforzarse por llamar la atención agitándose o gritando. Le asegura que si está internamente preparada y si su corazón es puro, su propio esplendor natural conectará inevitablemente con las criaturas adecuadas en el momento adecuado. Esta interacción desglosa magistralmente el concepto biológico de la polinización cruzada. Pero no se queda ahí y lo eleva a una lección sobre el crecimiento orgánico y la paciencia estratégica. Las abejas no eligen polinizar una flor basándose en qué tan ruidosa o disruptiva es visualmente. No es la que más grita. Exacto. La eligen basándose en la calidad intrínseca del néctar que ofrece en silencio. Es una metáfora brillante sobre cómo el verdadero valor, ya sea en un ecosistema natural o en la construcción de relaciones de confianza en el ámbito profesional, surge de la preparación interna y de la autenticidad. De lo que ofreces de verdad. Sí, no surge de forzar la interacción de manera superficial o desesperada. Espera, me surge una duda aquí. Fíjate, si la preparación interna en la tranquilidad atraen a los agentes beneficiosos como las abejas,
¿Cómo maneja la obra el concepto de las amenazas reales sin romper esa armonía zen? Porque seamos realistas, el mundo exterior no está lleno solo de abejas amigables y mariposas. Esa es una transición estructural fundamental en el libro. La autora aborda las amenazas no con pánico, sino redefiniendo los roles a través de una comprensión técnica y fría del ecosistema. Y lo hace precisamente a través de la figura de los depredadores. Cierto, cierto. Y eso nos lleva directamente al encuentro de Ailey, la flor blanca que representa la honestidad. Ella se topa cara a cara con un insecto que en un principio parece una amenaza letal y aterradora. Una mariquita de la familia Coccinellinae. Que para un pulgón es un monstruo. Es un monstruo devorador. Pero el encuentro no resulta en destrucción para la flor. La mariquita asume un rol pedagógico súper interesante. Y le explica a Ailey que su función biológica no es consumir la flor en absoluto, sino protegerla. Es su escudo. Le revela que las flores son el tesoro de la humanidad y que su trabajo incansable como depredador es erradicar a las plagas microscópicas que sí buscan destruirlas lentamente. Esta revelación provoca una epifanía inmensa en Ailey. Cambia su visión de sí misma. Entiende la magnitud de su propia existencia. Razona que si hay un mecanismo biológico tan complejo diseñado exclusivamente para su supervivencia, ella tiene la enorme responsabilidad de estar a la altura de esa inversión natural y debe ser el mejor ejemplo posible de honestidad y pureza para su especie. Y aquí es donde podemos anclar todo este análisis literario profundo a la realidad operativa de los sistemas complejos en el mundo profesional moderno. Pensemos en el departamento de ciberseguridad de una empresa, por ejemplo. Es un área complicadísima de explicar. Muy difícil. Cuando hay que explicar la arquitectura de una red de seguridad a personas sin ninguna formación técnica, usar diagramas fríos y listar protocolos de encriptación a menudo genera rechazo o confusión inmediata. La gente desconecta. Se apagan. Pero en lugar de dar una charla técnica y seca sobre cómo un firewall identifica y bloquea de forma autónoma los ataques de denegación de servicio, los famosos DDoS, Sí. se podría utilizar esta misma lógica narrativa del libro. Se podría explicar cómo un software de seguridad específico actúa, literalmente, como la mariquita digital del ecosistema empresarial. Me encanta ese concepto, la mariquita digital. Es un agente diseñado para consumir, absorber y destruir el tráfico malicioso, protegiendo así los datos críticos y los servidores, que vendrían a ser el tesoro de la empresa. Al dotar a estas herramientas abstractas de seguridad de un rol protector visible dentro de una narrativa simbiótica, la información tecnológica se asimila con muchísima más facilidad. Es transformar una barrera tecnológica invisible en un guardián con propósito. Y hablando de guardianes, la obra empuja este concepto al extremo absoluto con el encuentro entre la flor multicolor, Tole, y Keilos, el ciempiés. Ah, el ciempiés, el gran incomprendido. Hay que admitir que un ciempiés, con sus 100 patas, su caparazón y sus movimientos rápidos y erráticos, es una criatura que instintivamente genera repulsión o miedo. Sí, biológicamente nos pone en alerta. De hecho, su repentina aparición desata el pánico total entre todas las demás flores de la montaña jardín. Gritos, histeria, se cierran, pero Tole, respaldada por esa seguridad profunda que le da contener todos los colores y comprender la diversidad, no se inmuta. Mantiene la compostura. Y si conectamos esto con el panorama general de la educación ética, este diálogo específico es el verdadero núcleo estructural de la obra. Tole no solo calma la histeria colectiva infundada de sus hermanas. Que ya es bastante. Sí, sino que se dirige directamente a Keilos y establece un principio rector fundamental para todo el ecosistema. Le dice que no hay por qué ver a ninguna criatura con malos ojos. Y el impacto psicológico de esa frase en Keilos es inmediato y transformador. A través de la conversación, Tole le desglosa su propio valor operativo al ciempiés. Le hace entender que su aspecto, que todos los demás consideran feo o monstruoso, es en realidad la herramienta anatómica perfecta para cazar a las verdaderas plagas subterráneas. Le da un propósito noble. Lo eleva. Lo eleva de ser un bicho rastrero e incomprendido al estatus oficial de guardián de la montaña. El cambio de paradigma interno es total.
Keylos deja de sentirse avergonzado y rechazado por el ecosistema y comienza a visualizar su temible caparazón como la armadura brillante de un guerrero indispensable. Es un ejercicio magistral de gestión de prejuicios a través de lo que llamaríamos alfabetización ecológica. Enseña de forma muy clara que cada elemento de un sistema, sin importar cuán abrasivo, complejo o incomprendido parezca inicialmente desde fuera, Por más feo que sea el cien pies. exacto, por más feo que sea, cumple una función indispensable en el equilibrio general de ese sistema. Es la comprensión profunda de los engranajes ocultos de un sistema lo que erradica el miedo paralizante y la alienación. Todo este meticuloso diseño, esta arquitectura de personajes, nos obliga a observar la mente responsable de su creación. Raquel Peña no ensambló todos estos conceptos por pura inspiración artística una tarde. No, hay ciencia detrás. Su trayectoria está profundamente arraigada en el ámbito educativo riguroso y de forma muy específica en la orientación clínica de la conducta. Se percibe en cada diálogo, en cada interacción, la intención premeditada de moldear comportamientos y enseñar a pensar en sistemas complejos. Es un manual de comportamiento disfrazado de fábula. Totalmente. El libro incluso concluye con una sección muy formal de actividades didácticas sugeridas. Propone desde la lectura guiada para fortalecer lazos familiares hasta la creación de rompecabezas táctiles para mejorar la retención espacial. Exige el uso obligatorio del diccionario para dominar el vocabulario técnico que introduce. Nada de simplificar las palabras. Y fomenta la extrapolación de las situaciones del cuento a debates reales sobre ciencias naturales en el aula. Y es precisamente en esa metodología estructurada y tan intencional donde reside el valor universal de nuestro análisis de hoy. ¿Por qué resulta tan efectiva esta estrategia, no solo para niños, sino para profesionales? Esa es la gran pregunta. La neurociencia y la pedagogía moderna nos indican cada vez con más evidencia que los adultos no somos fundamentalmente distintos de los niños en cuanto a los mecanismos básicos de retención de memoria. Simplemente somos, digamos, niños con un volumen mayor de años de experiencia acumulada. Con más datos en el disco duro. Exacto. Pero la plasticidad cerebral sigue respondiendo con mayor eficacia a los mismos estímulos narrativos ancestrales. Cuando un conocimiento técnico complejo se presenta en forma de listados estériles, viñetas de PowerPoint o manuales hiperracionalizados, Lo típico en las oficinas. lo típico. Cuando hacemos eso, la corteza prefrontal del oyente se agota rápidamente. Hay un límite de atención. Sin embargo, al estructurar esa misma información pesada como un ecosistema vivo de personajes interdependientes con conflictos claros, se activan diferentes áreas del cerebro simultáneamente, y esto ancla los datos técnicos a redes preexistentes de memoria emocional. Es como si el cerebro humano estuviera cableado evolutivamente para prestar atención y recordar historias de supervivencia y colaboración, muchísimo más que para memorizar hojas de cálculo de 50 columnas. Así es, biológicamente estamos hechos para las historias. Al final del día, lo que la montaña jardín demuestra de manera tan elegante es que la ciencia estricta y la inteligencia emocional no tienen por qué habitar en compartimentos pedagógicos separados y estancos. Pueden coexistir. De hecho, cuando se entrelazan de forma inteligente, el aprendizaje deja de ser un esfuerzo pasivo y doloroso y se convierte en una asimilación orgánica y casi inevitable. En resumen, la exploración de hoy nos ha llevado a desentrañar un mecanismo perfecto de traducción del conocimiento. Hemos visto cómo la estridulación mecánica de las cigarras se convierte en una poderosa lección sobre el respeto a los procesos de desarrollo ocultos. A los procesos bajo tierra. Hemos analizado cómo la pérdida de las alas de las hormigas ilustra el valor del sacrificio colectivo en pro de la colonia, y cómo la función biológica depredadora de una mariquita, o el aspecto temible de un cien pies, se reformula por completo para enseñar tolerancia radical y diseño integral de ecosistemas. La precisión científica de la biología se ha utilizado aquí magistralmente como el lienzo sobre el cual se pintan lecciones éticas invaluables, demostrando que ambos mundos, la ciencia y la moral, operan bajo las mismas leyes inmutables de equilibrio. Es una síntesis excelente del material que hemos cubierto. Y para concluir nuestro análisis profundo de hoy, hay una reflexión subyacente que emerge, casi por cuenta propia, de toda esta estructura simbiótica que hemos desglosado. A ver, cuéntanos. Fíjate en esto.
Si a través de la observación pedagógica cuidadosa podemos constatar que los insectos, las plantas y hasta los ciclos climáticos operan orgánicamente bajo principios inquebrantables de respeto mutuo, de colaboración esencial y de un equilibrio milimétrico. Todo funciona en armonía. Exacto. Entonces, cabe hacerse una pregunta muy seria sobre nuestra propia realidad. ¿Qué nos dice nuestra forma actual, a menudo destructiva, de interactuar con el entorno natural, sobre los verdaderos valores operativos que rigen nuestra sociedad humana hoy en día? Es una pregunta fuerte. Si el ecosistema natural, en su estado más puro, es una red inquebrantable de guardianes, recolectores y polinizadores colaborativos, vale la pena detenerse a cuestionarnos qué rol específico estamos eligiendo desempeñar nosotros dentro de esa inmensa red global. Es una pregunta estructural, profunda y, espero, provocativa, que merece ser analizada con calma, mientras quienes nos acompañan hoy continúan su propio viaje hacia el conocimiento integrado.